10º grado, Escuela de Pastoral. Lección 19. Vaso de la Divina Gracia. ¿Sabías que Dios esperó el sí de una mujer para cambiar la historia? Atención, hermanos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios eligió a María para ser la madre de Jesús? ¿Por qué el Espíritu Santo actuó de una forma única en ella? ¿Y qué tiene que ver esto con tu vida hoy? En este video, se te revelará el secreto oculto en la Anunciación que transformará tu relación con Dios para siempre. No te lo pierdas. Y al final, se te darán 3 claves prácticas para vivir como María, con fe, amor y entrega total. Dale like pulgar hacia arriba, suscríbete y activa la campana para no perderte ni un detalle. Oración. Oh Santísima Trinidad, fuente eterna de sabiduría y amor. Desde las alturas de tu gloria, donde el Verbo se hace carne y el Espíritu Santo desciende como paloma de luz, contemplamos el misterio insondable de María. Vaso de la Divina Gracia, trono de la sabiduría, esposa del Espíritu, madre de los vivientes. Concedednos, Señor, la gracia de penetrar en el silencio sagrado donde el sí de la Virgen resuena como eco de la creación redimida. Que su humildad sea nuestro espejo, su fe nuestra antorcha, y su entrega total el modelo de nuestra respuesta a tu llamado. Ilumina nuestra mente para ver, más allá de las palabras, el designio eterno de tu amor esponsal. Dios que espera al hombre, no como siervo, sino como cónyuge del alma. Que comprendamos, como María, que tu gracia precede siempre a nuestra libertad, y que cada fiat humano es un suspiro de tu Espíritu en nosotros. Inspíranos, Padre de misericordia, a acoger tu palabra con la pureza de corazón con que ella la recibió. Que el Espíritu Santo, dulce huésped del alma, transforme nuestro ser en templo vivo, donde Cristo habite y reine por los siglos. Por intercesión de María, Madre de la Iglesia, te pedimos sabiduría para discernir tu voz en el clamor del mundo, fuerza para responder a tu amor con obras de misericordia, gratitud que se convierta en canto perpetuo, como el Magnificat de los pobres de espíritu. Que esta oración sea un puente entre el cielo y la tierra, y que quienes la mediten encuentren en ella el fuego que purifica, la verdad que libera y la paz que solo tú concedes. Por Jesucristo, nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. La Santísima Virgen, elegida por Dios para ser trono de la sabiduría. 37 El Espíritu Santo y María. Tipo de la relación personal entre Dios y todo hombre. Ya hemos visto que, de una correcta y profunda lectura del acontecimiento de la Encarnación, destaca, junto con la verdad sobre Cristo hombre Dios, también la verdad sobre el Espíritu Santo. La verdad sobre Cristo y la verdad sobre el Espíritu Santo constituyen el único misterio de la Encarnación, tal como nos es revelado en el Nuevo Testamento. En especial, este misterio se manifiesta, como hecho histórico y biográfico, cargado de recóndita verdad, en la narración de Mateo y de Lucas sobre la concepción y el nacimiento de Jesús. Lo reconocemos en la profesión de fe en Cristo, eterno Hijo de Dios, cuando decimos que se hizo hombre mediante la concepción y el nacimiento de María, por obra del Espíritu Santo. Este misterio aflora en la narración que el evangelista Lucas dedica a la Anunciación a María, como acontecimiento que tuvo lugar en el contexto de una profunda y sublime relación personal entre Dios y María. La narración arroja luz también sobre la relación personal que Dios quiere entablar con todo hombre. Dios,
que ha creado y mantiene en vida a todos los seres según la naturaleza de cada uno, se hace presente, de un modo nuevo, a todo hombre que se abre y lo acoge, recibiendo el don de la gracia. Por este don, el hombre puede conocerlo y amarlo sobrenaturalmente, como huésped del alma, convertida en su templo santo, cf. Santo Tomás, Summa Theologica, y cuestión 8, artículo 3, ad 4, cuestión 38, artículo 1, y cuestión 43, artículo 3. Pero Dios realiza una presencia aún más alta y perfecta, y casi única, en la humanidad de Cristo, uniéndola así en la persona del eterno Verbo Hijo, cf. Summa Theologica. Cuestión 8, artículo 3, ad 4. 3, cuestión 2, artículo 2. Se puede decir que Dios realiza una unión y una presencia especial y privilegiada en María durante la encarnación del Verbo, en la concepción y en el nacimiento de Jesucristo, de quien solo Él es el Padre. Es un misterio que se vislumbra cuando se considera la encarnación en su plenitud. Volvamos a reflexionar sobre la página de Lucas que describe y documenta una relación personalísima de Dios con la Virgen, a quien su mensajero comunica la llamada a ser la madre del Mesías, Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo. Por una parte, Dios se comunica a María en la Trinidad de las personas, que un día Cristo dará a conocer más claramente en su unidad y distinción. El ángel Gabriel, en efecto, le anuncia que, por voluntad y gracia de Dios, concebirá y dará a luz a aquel que será reconocido como Hijo de Dios, y que esto tendrá lugar por obra, es decir, en virtud del Espíritu Santo, que, descendiendo sobre ella, hará que se convierta en la madre humana de este Hijo. El término Espíritu Santo resuena en el alma de María como el nombre propio de una persona. Esto constituye una novedad en relación con la tradición de Israel y los escritos del Antiguo Testamento, y es un adelanto de revelación para ella, que es admitida a una percepción, por lo menos oscura, del misterio trinitario. En particular, el Espíritu Santo, tal como se nos da a conocer en las palabras de Lucas, reflejo del descubrimiento que de él hizo María, aparece como aquel que, en cierto sentido, supera la distancia entre Dios y el hombre. Es la persona en la que Dios se acerca al hombre en su humanidad para donarse a él en su propia divinidad y realizar en el hombre, en todo hombre, un nuevo modo de unión y de presencia, cf. Santo Tomás, Summa Theologica. Cuestión 43, artículo 3. María es privilegiada en este descubrimiento por razón de la presencia divina y de la unión con Dios que se da en su maternidad. En efecto, con vistas a esa altísima vocación, se le concede la especial gracia que el ángel le reconoce en su saludo, cf. Lucas capítulo 1 versículo 28. Y todo es obra del Espíritu Santo, principio de la gracia en todo hombre. En María, el Espíritu Santo desciende y obra, hablando cronológicamente, ya antes de la encarnación, es decir, desde el momento de su inmaculada concepción. Pero esto tiene lugar en orden a Cristo, su Hijo, en el ámbito supratemporal del misterio de la encarnación. La concepción inmaculada constituye para ella, de forma anticipada, la participación en los beneficios de la encarnación y de la redención, como culmen y plenitud del don de sí que Dios hace al hombre. Y esto se realiza por obra del Espíritu Santo. En efecto, el ángel dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 35.
En la página de Lucas, entre otras estupendas verdades, se encuentra el hecho de que Dios espera un acto de consentimiento por parte de la Virgen de Nazaret. En los libros del Antiguo Testamento que refieren nacimientos en circunstancias extraordinarias, se trata de padres que, por su edad, no podían ya engendrar la descendencia deseada. Desde el caso de Isaac, nacido en la avanzada vejez de Abraham y de Sara, se llega a los umbrales del Nuevo Testamento con Juan Bautista, nacido de Zacarías e Isabel, que también se encontraban en edad avanzada. En la Anunciación a María sucede algo totalmente diverso. María se ha entregado completamente a Dios en la virginidad. Para convertirse en la madre del Hijo de Dios, no ha de hacer más que lo que se le pide: dar su consentimiento a lo que el Espíritu Santo obrará en ella con su poder divino. Por eso, la encarnación, obra del Espíritu Santo, incluye un acto de libre voluntad por parte de María, ser humano. Un ser humano, María, responde consciente y libremente a la acción de Dios. Acoge el poder del Espíritu Santo. Al pedir a María una respuesta consciente y libre, Dios respeta en ella, y, más aún, lleva a la máxima expresión la dignidad de la causalidad que Él mismo da a todos los seres, y especialmente al ser humano. Por otra parte, la hermosa respuesta de María: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Lucas capítulo 1 versículo 38, es ya, en sí misma, un fruto de la acción del Espíritu Santo en ella, en su voluntad, en su corazón. Es una respuesta dada por la gracia y en la gracia, que viene del Espíritu Santo. Pero no por esto deja de ser la auténtica expresión de su libertad de criatura humana, un acto consciente de libre voluntad. La acción interior del Espíritu Santo va orientada a hacer que la respuesta de María, y de todo ser humano llamado por Dios, sea precisamente la que debe ser, y exprese del modo más completo posible la madurez personal de una conciencia iluminada y piadosa, que sabe donarse sin reserva. Esta es la madurez del amor. El Espíritu Santo, uniéndose a la voluntad humana como amor increado, hace que en el sujeto nazca y se desarrolle el amor creado, que, como expresión de la voluntad humana, constituye al mismo tiempo la plenitud espiritual de la persona. María da esta respuesta de amor de modo perfecto, y se convierte, por eso, en el tipo luminoso de la relación personal entre Dios y todo hombre. El acontecimiento de Nazaret, descrito por Lucas en el Evangelio de la Anunciación, es, por consiguiente, una imagen perfecta, y podemos decir, el modelo, de la relación Dios-hombre. Dios quiere que, en todo hombre, esta relación se funde en el don del Espíritu Santo, pero también en una madurez personal. En los umbrales de la nueva alianza, el Espíritu Santo hace a María un don de inmensa grandeza espiritual y obtiene de ella un acto de adhesión y de obediencia en el amor, que es ejemplar para todos aquellos que son llamados a la fe y al seguimiento de Cristo, ahora que la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14. Después de la misión terrena de Jesús y después de Pentecostés, en toda la Iglesia del futuro se repetirá para cada hombre la llamada, el don de sí, de parte de Dios, la acción del Espíritu Santo, que prolonga el acontecimiento de Nazaret, el misterio de la encarnación. Y siempre será necesario que el hombre responda a la vocación y al don de Dios con aquella madurez personal que se ilumina con el fiat, es decir, hágase, de la Virgen de Nazaret durante la Anunciación. 38. El Espíritu Santo y María. Modelo de la unión nupcial de Dios con la humanidad.
La revelación del Espíritu Santo en la Anunciación está unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios y de la maternidad divina de María. Vemos así que, en el Evangelio de San Lucas, el ángel dice a la Virgen: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti». Lucas capítulo 1 versículo 35. Es también la acción del Espíritu Santo lo que suscita en ella la respuesta, en la que se manifiesta un acto consciente de la libertad humana. Hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1 versículo 38. Por eso, en la Anunciación se encuentra el perfecto modelo de lo que es la relación personal Dios-hombre. Ya en el Antiguo Testamento, esta relación presenta una característica particular. Nace en el terreno de la alianza de Dios con el pueblo elegido, Israel. Y esta alianza, en los textos proféticos, se expresa con un simbolismo nupcial. Es presentada como un vínculo nupcial entre Dios y la humanidad. Según el profeta Jeremías, Dios dice a su pueblo: «Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Volveré a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel». Jeremías capítulo 31 versículos 3 a 4. Desde el punto de vista histórico, hay que colocar este texto en relación con la derrota de Israel y la deportación a Asiria, que humilla al pueblo elegido hasta el grado de creerse abandonado por su Dios. Pero Dios lo anima, hablándole como padre o esposo a una joven amada. La analogía esponsal se hace aún más clara y explícita en las palabras del segundo Isaías, dirigidas, durante el tiempo del exilio en Babilonia, a Jerusalén, como a una esposa que no se mantenía fiel al Dios de la alianza. Porque tu esposo es tu hacedor, Yahvé Sebaot es su nombre. Como a mujer abandonada y de espíritu contristado te llamó Yahvé. ¿Y la mujer de la juventud es repudiada? Dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido, dice Yahvé, tu Redentor. Isaías capítulo 54 versículos 5 a 8. En los textos citados se subraya que el amor nupcial del Dios de la alianza es eterno. Frente al pecado de la esposa, frente a la infidelidad del pueblo elegido, Dios permite que se abatan sobre él experiencias dolorosas, pero, a pesar de ello, le asegura, mediante los profetas, que su amor no cesa. Él supera el mal del pecado para dar de nuevo. El profeta Oseas declara con su lenguaje aún más explícito: «Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé». Oseas capítulo 2 versículos 21 a 22. Estos textos extraordinarios de los profetas del Antiguo Testamento alcanzan su verdadero cumplimiento en el misterio de la Encarnación. El amor nupcial de Dios hacia Israel, pero también hacia todo hombre, se realiza en la Encarnación de una manera que supera la medida de las expectativas del hombre. Lo descubrimos en la página de la Anunciación, donde la nueva alianza se nos presenta como alianza nupcial de Dios con el hombre, de la divinidad con la humanidad. En ese cuadro de alianza nupcial, la Virgen de Nazaret, María, es por excelencia la Virgen Israel de la profecía de Jeremías. Sobre ella se concentra, perfecta y definitivamente, el amor nupcial de Dios, anunciado por los profetas. Ella es también la Virgen esposa a la que se concede concebir y dar a luz al Hijo de Dios, fruto particular del amor nupcial de Dios hacia la humanidad, representada y casi comprendida en María. El Espíritu Santo, que desciende sobre María en la Anunciación, es quien,
en la relación trinitaria, expresa en su persona el amor nupcial de Dios, el amor eterno. En aquel momento, Él es, de modo particular, el Dios esposo. En el misterio de la encarnación, en la concepción humana del Hijo de Dios, el Espíritu Santo conserva la trascendencia divina. El texto de Lucas lo expresa de una manera precisa. La naturaleza nupcial del amor de Dios tiene un carácter completamente espiritual y sobrenatural. Lo que dirá Juan a propósito de los creyentes en Cristo vale mucho más para el Hijo de Dios, que no fue concebido en el seno de la Virgen, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Juan capítulo 1 versículo 13. Pero sobre todo, expresa la suprema unión del amor, realizada entre Dios y un ser humano por obra del Espíritu Santo. En este esponsalicio divino con la humanidad, María responde al anuncio del ángel con el amor de una esposa, capaz de responder y adaptarse de modo perfecto a la elección divina. Por todo ello, desde el tiempo de San Francisco de Asís, la Iglesia llama a la Virgen esposa del Espíritu Santo. Solo este perfecto amor nupcial, profundamente enraizado en su completa donación virginal a Dios, podía hacer que María llegase a ser Madre de Dios de modo consciente y digno, en el misterio de la Encarnación. En la encíclica Redemptoris Mater, es decir, la Madre del Redentor, escribí: el Espíritu Santo ya había descendido a ella, que se había convertido en su esposa fiel en la Anunciación, acogiendo al Verbo de Dios verdadero, prestando el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él, más aún, abandonándose plenamente en Dios por medio de la obediencia de la fe, por la que respondió al ángel: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Número 26. María, con este acto y gesto, totalmente diverso del de Eva, se convierte en la historia espiritual de la humanidad en la nueva esposa, la nueva Eva, la madre de los vivientes, como dirán con frecuencia los doctores y padres de la Iglesia. Ella será el tipo y el modelo, en la nueva alianza, de la unión nupcial del Espíritu Santo con los individuos y con toda la comunidad humana, mucho más allá del ámbito del antiguo Israel. Todos los individuos y todos los pueblos están llamados a recibir el don y a beneficiarse de él en la nueva comunidad de los creyentes, que han recibido poder de hacerse hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12, y, en el bautismo, han renacido del Espíritu. Juan capítulo 3 versículo 5, entrando a formar parte de la familia de Dios. Consideraciones conexas. Como complemento a estas catequesis del Papa Juan Pablo II, presentamos la que pronunció el 9 de diciembre de 1998, titulada María, Madre animada por el Espíritu Santo. Como culminación de la reflexión sobre el Espíritu Santo, en este año dedicado a él durante el camino hacia el gran jubileo, elevamos la mirada hacia María. El consentimiento que dio en la Anunciación, hace 2000 años, constituye el punto de partida de la nueva historia de la humanidad. En efecto, el Hijo de Dios se encarnó y comenzó a habitar entre nosotros cuando María declaró al ángel: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1 versículo 38. La cooperación de María con el Espíritu Santo, manifestada en la Anunciación y en la Visitación, se expresa en una actitud de constante docilidad a las inspiraciones del Paráclito. Consciente del misterio de su Hijo Divino, María se dejaba guiar por el Espíritu para actuar de modo adecuado a su misión materna. Como verdadera mujer de oración,
La Virgen pedía al Espíritu Santo que completara la obra iniciada en la concepción, para que el niño creciera en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas capítulo 2 versículo 52. En esta perspectiva, María se presenta como un modelo para los padres, al mostrar la necesidad de recurrir al Espíritu Santo para encontrar el camino correcto en la difícil tarea de la educación. El episodio de la presentación de Jesús en el templo coincide con una intervención importante del Espíritu Santo. María y José habían ido al templo para presentar. Lucas capítulo 2 versículo 22, es decir, para ofrecer a Jesús, según la ley de Moisés, que prescribía el rescate de los primogénitos y la purificación de la madre. Viviendo profundamente el sentido de este rito, como expresión de sincera oferta, fueron iluminados por las palabras de Simeón, pronunciadas bajo el impulso especial del Espíritu. El relato de San Lucas subraya expresamente el influjo del Espíritu Santo en la vida de este anciano. Había recibido del Espíritu la garantía de que no moriría sin haber visto al Mesías. Y, precisamente, movido por el Espíritu, fue al templo. Lucas capítulo 2 versículo 27, en el momento en que María y José llegaban con el niño. Así pues, fue el Espíritu Santo quien suscitó el encuentro. Fue él quien inspiró al anciano Simeón un cántico para celebrar el futuro del niño, que vino como luz para iluminar a las naciones, y gloria del pueblo de Israel. Lucas capítulo 2 versículo 32. María y José se admiraron de estas palabras, que ampliaban la misión de Jesús a todos los pueblos. También es el Espíritu Santo quien hace que Simeón pronuncie una profecía dolorosa. Jesús será signo de contradicción, y a María una espada le traspasará el alma. Lucas capítulo 2 versículos 34 a 35. Con estas palabras, el Espíritu Santo preparaba a María para la gran prueba que la esperaba, y confirió al rito de presentación del niño el valor de un sacrificio ofrecido por amor. Cuando María recibió a su hijo de los brazos de Simeón, comprendió que lo recibía para ofrecerlo. Su maternidad la implicaría en el destino de Jesús, y toda oposición a él repercutiría en su corazón. La presencia de María al pie de la cruz es el signo de que la Madre de Jesús siguió hasta el fondo el itinerario doloroso trazado por el Espíritu Santo a través de Simeón. En las palabras que Jesús dirige a su madre y al discípulo predilecto en el Calvario, se descubre otra característica de la acción del Espíritu Santo: asegura fecundidad al sacrificio. Las palabras de Jesús manifiestan precisamente un aspecto mariano de esa fecundidad. Mujer, he ahí a tu hijo. Juan capítulo 19 versículo 26. En estas palabras, el Espíritu Santo no aparece expresamente. Pero, dado que el acontecimiento de la cruz, como toda la vida de Cristo, se desarrolla en el Espíritu Santo, cf. Dominum et Vivificantem, 40 a 41. Precisamente en el Espíritu Santo el Salvador pide a la Madre que se asocie al sacrificio del Hijo, para convertirse en la madre de una multitud de hijos. A este supremo ofrecimiento de su Madre, Jesús asegura un fruto inmenso, una nueva maternidad destinada a extenderse a todos los hombres. Desde la cruz, el Salvador quería derramar sobre la humanidad ríos de agua viva. Juan capítulo 7 versículo 38, es decir, la abundancia del Espíritu Santo. Pero deseaba que esta efusión de gracia estuviera vinculada al rostro de una madre, su madre. María aparece ya como la nueva Eva, madre de los vivos, o la hija de Sión, madre de los pueblos. El don de la Madre Universal estaba incluido en la misión redentora del Mesías.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, escribe el evangelista, inmediatamente después de la doble declaración: Mujer, he ahí a tu hijo, y he ahí a tu madre. Juan capítulo 19 versículos 26 a 28. Esta escena permite intuir la armonía del plan divino con respecto al papel de María en la acción salvífica del Espíritu Santo. En el misterio de la Encarnación, su cooperación con el Espíritu había desempeñado una función esencial. También en el misterio del nacimiento y la formación de los hijos de Dios, el concurso materno de María acompaña la actividad del Espíritu Santo. A la luz de la declaración de Cristo en el Calvario, la presencia de María en la comunidad que espera la venida del Espíritu en Pentecostés asume todo su valor. San Lucas, que había atraído la atención sobre el papel de María en el origen de Jesús, quiso subrayar su presencia significativa en el origen de la Iglesia. La comunidad no solo estaba compuesta por los apóstoles y discípulos, sino también por mujeres, entre las que San Lucas nombra únicamente a María, la Madre de Jesús. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14. La Biblia no nos brinda más información sobre María después del drama del Calvario. Pero es muy importante saber que ella participaba en la vida de la primera comunidad y en su oración asidua y unánime. Sin duda, estuvo presente en la efusión del Espíritu el día de Pentecostés. El Espíritu, que ya habitaba en María, al haber obrado en ella maravillas de gracia, ahora vuelve a descender a su corazón, comunicándole dones y carismas necesarios para el ejercicio de su maternidad espiritual. María sigue cumpliendo en la Iglesia la maternidad que le confió Cristo. En esta misión materna, la humilde esclava del Señor no se presenta en competición con el papel del Espíritu Santo. Al contrario, ella está llamada por el mismo Espíritu a cooperar de modo materno con él. El Espíritu despierta continuamente en la memoria de la Iglesia las palabras de Jesús al discípulo predilecto: He ahí a tu madre, e invita a los creyentes a amar a María como Cristo la amó. Toda profundización del vínculo con María permite al Espíritu una acción más fecunda para la vida de la Iglesia. 10º grado, Escuela de Pastoral, Lección 19, fin.